Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bien, el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de la santidad versus el pecado. Y quiero compartir un texto con ustedes que recoge el evangelista Mateo de uno de los discursos cátedra de Jesús. En el capítulo 22, el versículo 34 del Evangelio según San Mateo. Así dice el texto sagrado en el nombre de Jesús. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muy amable. La santidad de Dios versus el pecado. Hay una pregunta que la gente se hace: ¿cómo un Dios tan santo puede relacionarse con seres humanos tan pecadores? Y creo que antes habíamos hablado de esto. Hay un razonamiento bíblico, lógico en la palabra, y es porque Él es amor. Y como Él es amor, el amor y la santidad producen equilibrio. Y Él, siendo tan santo y no soportar ninguna maldad, ningún pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de conducta, Él con todo y eso es capaz de relacionarse con seres humanos que continuamente dan al pecado por su propia naturaleza. Ahora, el Señor es tan bueno que diseñó un plan extraordinario. Y Él se lo dice al pueblo de Israel. Él le dice que cambiaría su corazón. Le daría un corazón nuevo. Porque aún a Israel, en esa relación de misericordia, Él le estaba haciendo la promesa de que cambiaría su corazón. En la gracia, la Escritura establece que el Espíritu de Dios transforma nuestro espíritu y permanece. O sea que, para que se pueda producir un equilibrio entre la naturaleza pecaminosa del ser humano y la relación con Dios frente a su santidad, Él estableció que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Aleluya. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar ante un Dios santo si es tan misericordioso? Bendito es el nombre del Señor. Lo primero que tenemos que ver en la Escritura es que el Señor nos amó desde antes de crearnos. ¿Usted puede creer eso? Eso es fe. Antes de crearnos nos amó. ¿Usted sabe qué maravilloso es el Señor y cómo el Señor lo ve a usted? Que antes de crear al hombre, antes de crear a Adán, Él amó la raza humana. Por eso es que Pedro está diciendo que tiene un plan de redención y que eligió al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque antes de crear al ser humano, Dios lo amó. A veces
Alguien puede como decir algo de usted, decir algo de mí, pero el Señor amarnos a nosotros antes de crearnos. Los que tienen hijos aquí, y yo sé que mucha gente que tiene hijos aquí le pasó, que por alguna razón no tuvo hijo, inmediatamente se casó y tenía como un sutico, como, ay, si no tengo hijo. Y entonces comenzó a pedir a Dios que le diera hijo. Es interesante esto, porque mucha gente, piden hijos al Señor y nos piden que oremos para que el Señor abra la matriz de la mujer y después le dicen al médico que la cierre. ¿Por qué? Se abrió la matriz. Pero cuando uno quiere tener hijos y no puede tener hijos y entonces lo pide al Señor, uno tiene como un deseo de tener hijos. Y entonces ahí usted se da cuenta que usted llega a amar a sus hijos antes de tenerlo. Bendito es el nombre del Señor. Dios, antes de crearnos, nos amó. Por eso creó un plan de redención. Él es santo, 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 pero nos ama tanto que antes de pecar ya tenía el plan. Eso es amor. El día que nosotros entendamos el amor de Dios, que tanto el Señor nos ama, viviremos diferente. Porque mucha gente no cree que el Señor puede amarlo tanto. Ahora la Escritura establece de su plan desde antes de crearlo. Creó todo un plan que se conoce como el plan de redención. Creó un plan para redimirnos. Y el Señor estaba consciente de lo que significaba la redención. Porque para que haya perdón de pecados, se requiere que se derrame sangre. Él estaba consciente de que implicaba crear al ser humano, que el ser humano pecara y que pueda entonces su hijo hacerse como uno de nosotros e ir a la cruz para redimirnos. Él estaba consciente de eso, de que la creación del hombre en amor requería un sacrificio de él como padre y de su hijo. La segunda persona de la Trinidad de Dios es una misma voluntad y una naturaleza. Eso es amor. No sé qué usted puede sacrificar o qué sacrificaría por sus hijos. Y el día que los hijos entendamos el nivel de sacrificio que hicieron los padres para ayudarnos y soportarnos en términos económicos, de tiempo, calidad de tiempo y todo aquello que se hizo, nosotros lo respetaríamos más. Porque hay muchas cosas que uno como que no entiende. Y nosotros, los que podemos hablar con nuestros padres y hacerle preguntas, pocas veces le preguntamos cuánta precariedad tenían cuando nacimos. Dios es extraordinario, que fue capaz de tener un plan para ti antes de que Adán fuera creado. Un plan que requería responsabilidad, sacrificio, derramamiento de sangre. Todo ese diseño, Dios estaba consciente de eso. Ahora, nosotros deberíamos aprender a amar a Dios. Mucha gente no saborea el amor de Dios porque el amor, para ser saboreado, requiere reciprocidad. Si yo amo a alguien y esa persona yo no soy correspondido, como que no se puede disfrutar el amor. Eso no quiere decir que el amor no está, pero no se puede disfrutar. Eso ocurre. El Señor nos ama tanto, 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 que nos redimió con su sangre, y a todo ser humano, no solamente los que están aquí, aunque en la iglesia la gente
ha tratado de adueñarse de Dios y de secuestrar el nombre de Dios, pero Dios es universal. Y Dios no solo te salvó a ti, sino al pecador que está perdido ahí. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ese amor extraordinario del Señor, mucha gente no lo saboreará hasta que abra su corazón y sea recíproco con el Señor. Pero aún que no ha salido la reciprocidad como quiera, el Señor nos ama, nos guarda y a veces no vemos lo que está haciendo a nuestro favor, pero está haciendo cosas extraordinarias. Y nos ha guardado de tantas cosas, algunas estamos conscientes, otras ni siquiera lo sabemos, porque así obra el Señor. Ahora, yo debería ser recíproco con el amor a Dios, a tal punto que cuando mi amor se hace fuerte hacia Dios, la tendencia de yo pecar es menor. Aleluya. Cuando nosotros somos fuertes en el amor a Dios, cuando amamos a Dios fuertemente, disminuye la posibilidad de pecar. Porque justamente lo que nos hace pecar es cuando bajamos la intensidad del amor a Dios. ¿Qué tanto tú amas a Dios? No se dice, sino que tú te das cuenta. Y creo que esto es para interpretación personal, esto es EP. ¿Qué tanto amamos a Dios? Eso implica qué tanto podemos sacrificar por el Señor. ¿Qué tanto amas a alguien? Eso implica qué tanto puede sacrificar por esa persona. Cuando alguien va donde un experto en terapia familiar y va con una condición de infidelidad, sea el hombre o la mujer, cualquiera de los dos que vayan, porque lo han hecho ellos o porque lo ha hecho su pareja, el experto en terapia familiar tiene ciertos puntos a tomar en cuenta. Lo primero que plantea es que la relación no anda bien. Porque con algunas excepciones, porque la ley de la excepción aplica para todo, cuando hay una infidelidad es porque hay un problema familiar o matrimonial es la palabra. Hay una situación matrimonial que está muy ligado a abstinencia como parejas, que está muy ligado al trato, que está ligado a la comprensión, que está ligado al desamor. Y entonces ellos tienen ya su cuestionario previamente establecido para cada caso. Y entonces en ese caso se van al fondo y se van directo. Entonces, vamos a hacer ese análisis en términos espirituales. A veces nosotros pensamos que la gente peca porque peca. Observe que el terapeuta no se enfoca en la infidelidad, sino se enfoca en la raíz que llevó a esa infidelidad. Si nosotros aplicamos ciertos conceptos a la relación con Dios y al pecado, usted va a descubrir lo siguiente. Cuando alguien peque, no se enfoque en el pecado que la persona ha hecho, sino enfóquese en cómo ha disminuido el amor a Dios. Usted, personalmente, cuando usted se vea en una condición pecaminosa, enfóquese cuándo, cómo bajó su intensidad en el amor a Dios. Porque cuando el amor a Dios, el amor de nosotros hacia Dios sube, baja la intensidad de pecado. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando el amor al Señor se hace fuerte en nosotros, nos da la facilidad para apartarnos del pecado y para estar en abstinencia de pecado. Cuando disminuye el amor a Dios, sube entonces la intensidad. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que la gente no ama suficientemente a Dios como para poder abstenerse del pecado. ¿Qué establece entonces la Escritura? La Escritura nos habla del amor a Dios,
nos habla del respeto a la santidad de Dios y nos habla de la obediencia. Y ambos casos se dan cuando nosotros aprendemos a amar a Dios. Porque cuando aprendemos a amar a Dios, aprendemos a hacer sacrificio, aprendemos a trabajar áreas y nos detenemos a analizar qué cosa me está distrayendo del amor de Dios. Porque una de las cosas que nos llevan a pecar es la distracción. Pero la distracción ¿de qué? En este caso con relación al Señor. Y entonces la pregunta clave aquí es, ¿qué cosa o qué persona te está distrayendo del amor a Dios? ¿Qué cosa? Entonces los fotógrafos hablan del enfoque y hablan de la fotogenia como técnica. Entonces, ¿qué tanto enfoca tú? ¿Qué tan enfocados estamos con el Señor? ¿Qué cosa nos está distrayendo de Dios? Si somos capaces de hacer ese análisis personal, entonces nos daremos cuenta qué cosa nos está llevando a nosotros a apartarnos del amor, del respeto a la santidad de Dios y de la obediencia. Bendito es el nombre del Señor. Jesús termina una conversación muy aguerrida de los fariseos y saduceos. Los saduceos tomaron la delantera y fueron a conversar con Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en muchas cosas espirituales, ni en el más allá, las cosas que ocurren después de la vida física. Y fueron donde Jesús y le hicieron esa pregunta famosa que ya ustedes conocen, que fue de una persona. Había una ley, y no solo era en Israel, sino en el Oriente. Muchísimos pueblos del Oriente tenían esa regla, que cuando una persona moría, el hermano mayor moría y no dejaba hijos, la esposa pasaba al hermano siguiente, al segundo hermano, para que levantara descendencia, y el primer hijo no era hijo de él, sino del hermano, para que el hermano no se quede sin memoria. Y entonces van los saduceos a hacerle esa pregunta a Jesús, una pregunta muy interesante, y entonces ellos le dijeron: maestro, tú que eres un genio, háblanos de esto. Hay un hombre que murió y le dejó su mujer a su hermano, y todos los hermanos vivieron con ella porque se fueron muriendo. Ese concepto en la literatura se llama viuda negra. Entonces se fue muriendo hasta que murió el último. Y todos tuvieron una sola mujer. Y entonces le preguntan al Señor: maestro, cuando resuciten, ¿se va a permitir la poligamia? Porque la poligamia estaba permitida para el hombre, no para la mujer. Jesús escucha, razona, le da respuesta acerca de la muerte, de la resurrección. Y entonces la gente se maravilló porque Cristo no cayó en el gancho. Y entonces luego vienen entonces los que estaban observando, que son fariseos y escribas, van contra Jesús para hacerle otra pregunta. Ya que no cayó en ese gancho que se defendió, ahora va con la siguiente pregunta. Y entonces aquí aparece. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, la respuesta anterior, lo pueden buscar en los versos anteriores, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vamos a ver si él conoce la ley, los mandamientos, lo que se conoce como la ley moral. Vamos a ver si él la conoce. Y Jesús no les respondió lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesús comience a enumerarle los mandamientos de la ley moral.
Cristo no le habló de eso, sino que Cristo le está hablando del propósito de la ley moral. Y entonces aquí su respuesta genera entonces una cominilla también, porque la respuesta no fue como ellos esperaban para llenar sus expectativas, porque ellos sí manejaban la ley moral. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu mente. ¿Sí? Entonces le dice, el gran mandamiento, le está diciendo, no es lo que ustedes creen, sino que los mandamientos reflejan el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el concepto que Jesús está explicando. Y de ahí lo interesante del nuevo pacto, que el mandamiento del nuevo pacto es el amor. Redujo de 10 mandamientos de la ley moral a un mandamiento que se llama el amor. Ahora, ¿qué describe Jesús aquí? Nuestro tema de hoy es la santidad de Dios versus el pecado. Ahora, ¿qué dice Jesús aquí? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, no hay nada ni nadie que ocupará su lugar en nosotros. Y bajará la intensidad de pecar, porque para pecar alguien tiene que sustituir a Dios en nuestros corazones. Para que haya pecado, el Señor debe ser desalojado de su posición principal y alguien ocuparla. Porque mi intensidad por el amor a Dios me hace ser reflexivo frente a las tentaciones. Ahora la pregunta clave en el día de hoy: ¿qué tanto amas al Señor, tu Salvador, Jesucristo? ¿Qué tanto lo amas? Es una pregunta personal. ¿Qué tanto amo yo a Dios? Yo puedo darme cuenta de mi intensidad por Él, porque mi intensidad por Él tomará controles de 3 áreas importantes en mi vida: de mis pensamientos, de mis palabras y de mi conducta. Porque mis pensamientos, mis palabras y mi conducta están muy ligados a lo que yo soy, a las áreas que yo debo someter. Si esas áreas están sometidas a Dios, porque yo amo a Dios con todo mi corazón y nadie puede ocupar su lugar, el pecado será menor en mí. Bendito es el nombre del Señor. Si te distraes de su amor, coqueteas con alguien más. Aleluya. Si te distraes del amor de Dios, coqueteará con alguien más. ¿Quién está coqueteando tu amor por el Señor? Tiene que marcarlo, tiene que buscarlo, porque tiene que ir a la hoguera, tiene que hacer un sacrificio. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer un sacrificio por tu amor? Hay una pregunta que le hacen los expertos a las personas que se va a casar y le dicen, le preguntan: ¿está dispuesto a renunciar a todas las mujeres? ¿Está dispuesto a renunciar a todo, dispuesta a renunciar a todos los hombres que existen en el mundo? No vaya usted a hacérselo a su esposa o a su esposo cuando llegue a la casa, porque ya eso debió ser antes. Pero pudiera ser que en algún momento hay una distracción, que se haga la pregunta:
Pero la pregunta de por sí es fuerte. ¿Quién está coqueteando tu amor hacia el Señor? ¿Quién quiere que tú le cedas ese espacio que le corresponde al Señor? ¿O quién lo ha tomado? Porque hay casos donde ya está tomado. Si menguas el amor hacia el Señor, aumenta la distracción y la posibilidad de que tu amor sea entregado a alguien más. O quizás ya lo has hecho. Siguiente pregunta. ¿Quién ha robado tu corazón? ¿Quién ha robado tu corazón? ¿O quién quiere robar tu corazón? ¿O quién tiene plan de robar tu corazón? Porque debes amar al Señor con todo tu corazón. Y si hay alguien en tu corazón que ocupe el lugar de Dios, estás en problema. Tu amor ya no es suficiente como para ser fiel. Porque cuando el amor no es suficiente, entonces somos infieles. Cuando el amor no basta, buscamos algo más. Y esa debería ser la pregunta que los que estamos casados deberíamos hacernos a nosotros mismos, no a la pareja. ¿Es suficiente mi amor por? ¿Me llena ese amor? Bueno, la relación con Dios pasa lo mismo. ¿Quién está robando tu corazón de Cristo? ¿Quién está tratando de ocupar el primer lugar? ¿Quién está intentando hacerlo? ¿Cuántas cosas pudiera ser? La Escritura establece algunas, establece el amor al dinero. Hay un concepto ya contemporáneo, que es el concepto de trabajar mucho, de ser trabajólico. Hay gente que por trabajar mucho, por las muchas ocupaciones. Y Jesús, cuando habla de los terrenos y de la semilla, Él menciona que la semilla es buena, pero que depende del terreno donde caiga si germina. Y que hay un terreno que está lleno de afanes, que hay un terreno que está lleno de piedra y que hay un terreno que continuamente la gente lo pisa. Pero que hay un terreno que es fértil. No produce la semilla en todos los terrenos lo mismo, pero en el terreno fértil al menos al 30 produce. ¿Qué tan fértil es tu corazón para que pueda crecer la semilla del amor a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Y habla de las emociones. ¿Cómo está canalizando tus emociones? ¿Por quién siente pasión? ¿Quién te ha apasionado tanto que disminuye el amor por Cristo? ¿Hacia quién está canalizando esa pasión? ¿Cómo está canalizando tus emociones? ¿Cómo la está manejando? ¿Qué tan intenso eres? ¿Qué tan intensa eres con Cristo? Porque hay gente que son intensos con los otros. Pero ¿qué tan intenso eres con Cristo? Que de hecho deberíamos decirle a las personas que están cerca de nosotros que son muy intensos: ya yo quisiera que tú seas así intensa con Cristo.
respiráramos mejor aquí, viviéramos mejor. Porque el que es intenso con Cristo no deja pasar una con el Señor. Está tan entregado y tan entregado que nada más respira Cristo por los poros. Deberíamos decirle a la gente que cambie la intensidad, que en vez de ser para nosotros, que sea para Cristo. Aunque se sienta mal, no lo haga muchas veces, pero inténtelo. Llévame suave a mí, acelera a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Porque estamos canalizando mal nuestras emociones. Y el Señor dice, con toda tu alma, con todo. Es lo principal. Es lo que te apasione más. ¿Y qué es lo que más nos apasiona? Ya la gente ha dicho que las pasiones son malas, pero las pasiones son una demostración de que tenemos emociones y ligada con el amor, eso es extraordinario. Porque hay gente que lo que necesita es un poquito de pasión en la relación, porque ya el amor está y ya se sabe que está. Pero tan moribundo. O sea que la pasión no siempre es mala. Lo que le pasa a la pasión es que no permanece largo tiempo. Así que canalice bien sus emociones hacia el Señor, porque esto también demostrará que Él tiene el control de sus emociones. ¿A quién le está dedicando la intensidad de tus pensamientos? Él también está hablando de amar al Señor con nuestra mente. Que las estructuras de nuestros pensamientos, el Señor sea lo primero. ¿Cómo nos damos cuenta la intensidad de nuestro pensamiento? ¿A quién se lo estamos dedicando? Sencillo. Usted lo puede saber para usted. Deje que cada quien lo haga personal y particular. Enfóquese en usted. Yo puedo darme cuenta cuando yo evalúo qué yo he pensado en el día y cuántas veces yo he pensado en Cristo. Y cuando he pensado en Cristo, qué beneficio he querido recibir de Él en cada pensamiento. Y si fueron mi pensamiento libre para alabarlo en amor, para reconocer su grandeza, o si hay interés en mi pensamiento. ¿Qué tanto oscilo en mi pensamiento con relación a Dios, a su palabra y la revelación? ¿En quién pienso más? ¿En qué cosa pienso más? ¿Quién sustituyó al Señor en tus pensamientos? Te darás cuenta que tanto piensas en Él, en sus bondades, en su misericordia. El Señor nos ha amado de manera extraordinaria. Y cuando nosotros encontramos a una gente que sea capaz de amarnos tanto, deberíamos amarlo nosotros también. La palabra es deberíamos corresponder su amor. ¿Qué dice el apóstol Juan? En su capítulo 4, versículo 15, la primera carta de Juan apóstol. En el 4:15 de la primera carta, el apóstol Juan dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Eso, así concluye el apóstol esta expresión. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, ¿qué describe el apóstol Juan acerca del amor? Lo primero que establece que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Dios en Él. Permanece en Cristo y permanece en Dios, y Dios permanece en aquel que confiesa el nombre de Cristo. ¿Qué tanto yo amo a Dios? Puedo demostrarlo por medio de su amor, su servicio, su obediencia, el respeto por Dios, por su santidad. Eso dice que yo lo amo o que no lo amo. Hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído eso. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Lo que hace que nosotros permanezcamos en el Señor es su amor en nosotros y nuestro amor hacia Él. El amor de Dios a mí es suficiente, pero yo no permaneceré en Él solo porque Él me ame, sino que yo también debo amarlo. Ahora, ¿qué tanto amo yo a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y ahora el apóstol Juan se mete en un tema muy interesante que tiene que ver ya no solamente con el amor de Dios, sino con su santidad. Y metió la palabra juicio. Y justamente lo que hace que nosotros estemos claros del amor de Dios, de quién es Dios, también debería hacernos saber que Dios va a someter a juicio al ser humano pecador, y que de alguna manera hay responsabilidades. Dios nos ama, pero para el pecado, para el pecador, el Señor establece régimen de consecuencias. Hay un régimen de consecuencias para el pecador. Eso es lo que establece la Escritura. Entonces Juan aquí está metiendo un nuevo elemento y dice que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces la pregunta aquí debería ser, si tienes que ir a la presencia de Dios, ¿estás preparado para presentarte ante Dios? Si nos llaman a capítulo hoy, ¿estamos en capacidad de ir a hacer un reporte ante Dios? Entonces el apóstol Pablo habla de trazar bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque hay una cosa que nos avergüenza, y es el hecho de tener pecado no confesado delante de Dios. Cuando estemos delante del Señor, entonces tendremos vergüenza. Y es interesante porque hay una cantante justamente que tomó de la Escritura una expresión, y ella lo canta con mucha fuerza, que dice: no hay vergüenza para ti. No. No hay vergüenza. ¿Para quién no hay vergüenza el día del juicio? Para aquel que ha trazado la palabra de verdad como un buen obrero que ha cumplido su responsabilidad. Y entonces, el que tiene su amor, su corazón late por el Señor, no tiene miedo de presentarse delante de Él. ¿Alguien está aquí hoy? Si usted tiene miedo de presentarse delante de Dios, su amor por el Señor no es tan intenso. Bendito es el nombre del Señor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Si amamos a Dios y tenemos una relación de amor con Él, no vamos a tener miedo al régimen de consecuencias. Siempre ha habido, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la revelación, corrección y disciplina por el pecado. ¿Qué dice la Escritura acerca de esta parte? En Isaías capítulo 14, el versículo 11, profeta Isaías, Antiguo Testamento, dice en el 14:11, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán sobre tu cama, gusano te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que te decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a lo lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hay un régimen de consecuencia para el pecador. Ahora, observen que el Señor nos amó antes de crearnos y creó la respuesta al pecado. Sin embargo, aquí dice que el Señor no estableció misericordia sobre los ángeles que no guardaron su dignidad. Aleluya. ¿Cuán grande es el amor de Dios al ser humano? Que no fluyó la misericordia a favor de los ángeles que cayeron, sino que fueron sentenciados. Y aquí describe régimen de consecuencia del Señor sobre Satanás y los ángeles que le acompañaban cuando iba a establecer al lado, por los lados del norte, cuando iba a establecer su trono, que quería tener un trono como el del Altísimo. Hubo castigo, hubo régimen de consecuencia para Satanás. Lo establece la Escritura. Siempre ha habido corrección y disciplina para el Señor. Y por eso Juan está haciendo un llamado para que nosotros, si tenemos el amor de Dios y si amamos a Dios, no tengamos miedo el día del juicio, porque aquellos que tienen miedo es porque su amor no es suficientemente fuerte. Así el Señor están inseguros en su relación con Dios y el Señor tiene un régimen de consecuencia para aquellos que no se apartan del pecado. Pero también hubo régimen de consecuencia para el hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la Escritura establece lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor dará a luz tus hijos y el deseo será para tu marido. Ay, qué régimen de consecuencia más fuerte para la mujer. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo producirá y comerás planta del campo y con el dolor, con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte física es parte del régimen de consecuencia del pecado de Adán. Porque en su santidad Él no puede pasar por alto el pecado de la humanidad. Y grábese en la cabeza. Siempre que hay pecado, siempre que hay desenfreno, hay régimen de consecuencia. ¿Para quién? Para los ángeles y también para el ser humano.
Y Juan está diciéndonos que si amamos al Señor, tenemos seguridad en la relación con Él y no tendremos miedo el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor no hay temor, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Como no amamos a Dios con todos nuestros corazones, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras emociones, con toda nuestra mente, entonces tenemos miedo de presentarnos delante de Él, porque sabemos que hay consecuencias para nuestra condición. Aleluya. O sea que estamos a tiempo nosotros para hacer arreglos. Luzbel fue expulsado del monte por no guardar su dignidad. Él y sus ángeles. Fue expulsado. Porque la santidad de Dios no tolera el pecado. Y no hay misericordia para los ángeles que no guardaron su dignidad. La misericordia como manifestación del amor de Dios se establece para el ser humano, que aun cuando fue expulsado del Edén, usted se lee los versículos posteriores del capítulo 3 de Génesis, se va a encontrar con que lo sacó con todo el amor que tiene al ser humano creado. Cuando él pecó, lo sacó. Sáquenlo y pongan vigilancia para que no entre, porque el pecado tiene consecuencias. Y no estamos hablando de la consecuencia solo del juicio, sino la consecuencia aquí y ahora. Y hay una manera de disminuir la intensidad por el pecado, y es aumentando el amor hacia Dios. Porque cuando aumentamos el amor hacia Dios, disminuye la intensidad hacia el pecado. El Señor nos redimió a los ángeles que tropearon su santidad. No los redimió. Y no había ningún plan de redención para ellos. Pero para el ser humano sí. Hay un plan de redención. Para nosotros sí. Hay una oportunidad. Entonces deberíamos valorar el amor de Dios hacia nosotros para poder nosotros corresponder ese amor al Señor. Tuvo misericordia del hombre, pero no tuvo misericordia de los ángeles caídos. De nosotros sí. Entonces su amor por nosotros es extraordinario, pero no quita que Él tenga un régimen de consecuencia. Porque en su santidad Él nunca va a tolerar la maldad ni el pecado, y por eso nos redimió para ofertarnos a Cristo como la respuesta a nuestra condición de pecados, para que nuestros pecados sean canalizados ante aquel que llenó las expectativas de la justicia de Dios. Porque ninguno de nosotros podrá llenarla por nuestra condición humana. Y entonces el apóstol Juan nos está diciendo que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Ya Dios nos amó. Pero primero, ¿cuándo? Antes de crearnos, antes de crear al hombre, lo amó. Después de crearlo, le da la promesa de redención. Observe, cuando usted se lee Génesis 3:15 en adelante, antes de darle la sentencia y antes de sacarlo del huerto, le dio una promesa de redención. Eso es amor. Porque no quiere decir que el Señor tenga libertinaje, porque su santidad no se lo permite. Pero sí tiene amor.
Si es amor, dice la Escritura. Y nosotros deberíamos ser recíprocos a su amor. El Señor sigue siendo santo y no dará por inocente al culpable. Establece la Escritura. Aún con su amor, Él no dará por inocente al culpable. El profeta Nahum, en su capítulo 14, versículo 18, dice, nos da la palabra. Jehová, tardo para la ira, dice el profeta, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aleluya. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Está hablando de generaciones. Esa parte ya sabemos que no lo podemos aplicar en la gracia, bajo ninguna circunstancia. En la gracia perfecta no podemos aplicar de que visita la maldad de los padres hasta tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque en la gracia el Señor está haciendo un llamado individual, tanto al Padre como al Hijo, para que tengan una relación con Él de manera individual, y va a ser misericordioso, aunque los padres hayan hecho pacto. Ojo con eso. Aunque tus padres hayan hecho pacto contigo o ellos hayan hecho pacto con ellos, de generación en generación, cuando tú eres adulto, tú tomas tu decisión para servir al Señor y el Señor te recibe y estás en autoridad. Si se hubiera aplicado ese concepto, yo no estuviera aquí predicando hoy. Porque mis generaciones o mis ancestros estaban comprometidos espiritualmente. Pero el Señor me vio con ojo de misericordia. Y al yo entrar en el nuevo pacto, rompió los pactos que se hicieron conmigo y con mis generaciones. Así que en el antiguo pacto, cuando encontremos un texto, tenemos que saber qué aplica y qué no aplica. Ahora, el profeta está diciendo, Jehová es tardo para la ira. ¿Qué significa? Que tiene ira, pero ¿qué es? Tardo. ¿Cómo aplico en la gracia ese concepto? En la gracia el concepto se aplica en que Dios va a establecer el juicio y que todo lo está dejando para el final, para el juicio final, y que ahora mucha gente aparentemente están caminando bien, pero no están bien, pero Dios es tardo para airarse y está dando chance al arrepentimiento. Aleluya. Y grande en misericordia, como Él es amor. Entonces dice Jeremías cuando escribe Lamentaciones que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Entonces si se renueva en la mañana para el día entero y la noche y el día siguiente te da un nuevo chance, aprovéchalo. Aprovecha para amar a Dios, que Él te ha amado tanto. Comienza a amar a Dios. Aleluya. Perdona la iniquidad y la rebelión. Ojo con eso. Porque hay mucha gente que pudieran estar pensando que si se cuela algún espiritista entre nosotros, Dios no lo va a perdonar. El espiritismo cae dentro de la iniquidad. Una persona es inicua cuando hace pacto con Satanás para dañar a los hijos de Dios. Eso es iniquidad. Y dice que la perdona. ¡Ay, santo! Así que si alguien es inicuo aquí, tiene chance todavía. Puede romper esa alianza que hizo con el infierno contra la iglesia y recibir perdón. Y hay una sola manera de que la iglesia logre eso, y es marcándolo con el buen trato, para que sepa que el Hijo de Dios, que nosotros como hijos de Dios tenemos el amor de Dios y podemos amarlo aún sabiendo, porque la iglesia no es ciega, aún sabiendo lo que están haciendo podemos amarlo y darle un espacio.
para que se produzca una marca en su vida y se arrepientan. Así que no vaya usted a maltratar a aquel que usted conoce, se dio cuenta que es inicuo. Te voy a dar la razón, porque es el que te va a hacer que ore y que esté más cerca de Dios. Porque te va a punchar con el aguijón y va a hacer oposición a todo lo que tú vas a hacer. Y entonces te va a llevar a orar más. Bendito es el nombre del Señor. Favor que nos hacen. Bendito es el nombre del Señor. Y el profeta añade: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y ojo con eso. El pecado produce miedo, vergüenza y culpa. Tenemos que rendirnos delante de Dios para que sea quitada nuestra culpa. Y cuando tú confieses tu pecado, ya no te sientas más culpable. Ahora, si eres culpable, tienes chance para el arrepentimiento. Porque el Señor, a quien nosotros servimos, a quien bendecimos y que nos ama desde antes de crearnos, nunca dará por inocente al que es culpable. Y en un juicio eso es prevaricación. Y Dios es justo. Y nadie está en capacidad de soportar el peso de la justicia de Dios. Solamente Cristo. Y en Cristo somos justificados. Ninguna persona que sea culpable de algún pecado será inocente en el juicio. Y por eso que Juan está hablando, nos está diciendo que vamos a ir con confianza el día del juicio. Deme un par de minutos y concluyo. Bendito es el nombre del Señor. El culpable debe canalizar su culpa mediante Jesús para ser perdonado, y si no lo canaliza mediante Jesús, pagará por su pecado. Y ya lo estableció el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. La paga del pecado es la muerte. El salario, el sueldo del pecador es muerte. Y el concepto muerte en la Escritura no solamente muerte física, que se refiere a la separación del cuerpo espiritual del cuerpo físico, también se refiere a la segunda muerte, que es ir a juicio y ser condenado para siempre en el lago de fuego. Pero eso lo veremos en una de las predicaciones que siguen. El amor del Señor es tan grande a favor de la humanidad que creó la gracia y produce un equilibrio en su santidad. La gracia equilibra la santidad de Dios. Yo estoy aquí por gracia. Usted está aquí por gracia. Nosotros estamos aquí por su gracia. Y esa gracia la estableció desde que creó al hombre. Y hoy nos tocó a nosotros vivir en la gracia perfecta. Yo no sé usted, pero yo le agradezco a Dios que yo nací en el periodo de la gracia perfecta. Y que tengo oportunidad para servir a Dios. Que su gracia me ha alcanzado. Que su amor se perfecciona. Y hay una oración que deberíamos hacer con relación al amor de Dios. Y el Señor, enséñame a amarte y yo te amaré. Porque posiblemente no hemos sido tan intensos en el amor a Dios. Por eso canalizamos nuestra intensidad hacia otras cosas. Bendito es el nombre del Señor. Así que se requiere que nosotros aumentemos en el amor hacia Dios y disminuirá la posibilidad de pecar. Antes de cuestionar al que está en pecado, observa qué tanto ha dejado de amar a Dios. Por eso la disciplina eclesiástica, y aquí cierro, es buena, es importante, pero produce poco efecto, porque el que no ama a Dios no lo ama. Y el que disminuyó el amor a Dios no va a dejar su intensidad hacia el pecado por el hecho de que le prohíban hacer algo. Antes de volver a participar, debería descubrirse que ama a Dios. No es solo corregir el pecado, sino es corregir
restaurar el corazón, donde descanse el amor y la conciencia, porque en algún momento se ha endurecido contra Dios y ya no fluye el amor a Dios. Y cuando ese amor deja de fluir, no se resuelve sino con amor. Pero no con el amor que se inyecta como insulina, sino con el amor que produce el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Dios lo bendiga. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu visitación. Gracias por tu compasión. Señor, queremos entregar hoy todo aquello que nos distrae de ti y que ha bajado la intensidad en el amor por ti y nos ha hecho tener vida liviana. Señor, queremos rendirlo delante de ti para que tu gracia sobreabunde en nosotros, como establece la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que tu gracia perfecta nos alcance, que recibamos la transformación apropiada del Espíritu Santo y que nuestros corazones sean sanados para poder amarte más a ti que a todo lo que existe, y que tu lugar nadie lo ocupe en nuestros corazones. Señor, enséñanos a amarte y te amaremos y viviremos para ti. Gracias, Señor. Hoy queremos presentar nuestra casa espiritual, que vamos a participar de la cena, de la mesa sagrada, de la cena del Señor. Que nuestros corazones estén preparados, Señor, y que toda rebeldía, toda soberbia sea sanada y sea quitada, Señor, y que podamos disfrutar de la mesa sagrada, y que esto no nos contamine por nuestra condición pecaminosa, sino que sirva para nutrirnos espiritualmente y para fortalecernos por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, por cada uno de los líderes que participarán en servir la mesa. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.